Bienvenidos todos a la última conferencia del quinto ciclo de Chateando con la Ciencia. Antes de empezar, vamos a poneros un poquito cómo son nuestra forma de presentar estas conferencias. Y Pedro Quílez, uno de los coorganizadores de estas conferencias, nos lo va a explicar. Pedro, tienes la Fernando, palabra. bueno, bienvenidos a la octava y última conferencia y también accidentada de este quinto ciclo de Chateando con la Ciencia que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Brevemente os explico para los que no hayáis asistido a otras conferencias cómo funcionará la sesión. En primer lugar, Fernando Palacios nos expondrá la carrera profesional de don Antonio Bahamonde y una reseña del ciclo que culmina con esta charla. A continuación, se dará la palabra al conferenciante, que compartirá pantalla para acompañar su presentación, que durará aproximadamente 50 o 60 minutos. Al finalizar, comenzará un coloquio en el que las preguntas serán con la herramienta chat de Zoom y que gestionará Fernando. Os recuerdo, porque ahora como ha habido desconcierto, hay algunos micrófonos que están activados. Recordad que los micrófonos deben permanecer cerrados durante toda la sesión. Finalmente, deciros también que el objetivo de estas charlas es acercar la ciencia en un entorno social y lúdico. No en vano la idea se gestó en el bar de nuestro club y la palabra chateando tiene la doble acepción de tomar unos chatos y de hablar. Así que os invito, metafóricamente claro, a que os toméis lo que más os apetezca mientras disfrutáis de esta seguro interesantísima charla. Fernando, tienes la palabra. Gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Me vais a permitir que en esta última charla dedique unos minutos a hacer un poco de resumen de lo que ha sido el ciclo. Un ciclo que ha visto su trayectoria reconocida por el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza al considerarlo actividad formativa de interés complementario para sus alumnos. De tal manera que en las distintas charlas, posiblemente en esta también, hemos tenido alumnos que se han beneficiado de este tipo de actividad. Y como en ciclos anteriores, pues hemos buscado temas científicos de interés actual y presentados por expertos de nivel internacional en cada uno de ellos. Por hacer un muy breve resumen, en el campo de la química hemos visto que puede hacer esta en beneficio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. En el campo de la energía hemos visto la capacidad que tiene el hidrógeno para almacenarla y generarla. Daros cuenta que en el momento en que se planificó el ciclo, pues del hidrógeno casi no hablaba nadie. En el momento en que estuvo la conferencia, el ciclo ya estaba en los periódicos y era un tema de actualidad. El mundo vivo ha estado muy representado, con 4 conferencias de gran interés. Hemos escuchado el estado actual de la ingeniería de tejidos y órganos. Hemos aprendido la importancia que tiene nuestra microbiota en nuestra salud física y mental. Hemos conocido el drama de los océanos y su importancia para nuestra supervivencia en la Tierra. Y hemos estudiado el ojo como una lente y su extraordinario funcionamiento. Por primera vez en estos ciclos hemos tenido la visita de una geóloga que nos ha hablado de cómo vivían nuestros ancestros a través de los hallazgos en los que ella participaba en Atapuerca. Finalmente, el mundo de la informática y la computación ha estado doblemente representado. Nos han explicado qué es el Internet de las cosas y cómo va a influir en nuestros hábitos y costumbres, cómo los está cambiando. Hoy vamos a adentrarnos en lo que son la inteligencia artificial y el Big Data. Como algunos de los anteriores, este es un tema de gran componente mediática, no siempre rigurosa o tratada de forma rigurosa, con frecuencia trufada de previsiones, extrapolaciones, cosas que son cosas un poco a veces fantasiosas, otras veces realistas, y que contribuyen a generar una cierta confusión. Para ello tenemos con nosotros al profesor Antonio Bahamonde, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo. El profesor Bahamonde es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela y un reconocido experto en el aprendizaje automático. Ha publicado más de un centenar de artículos y capítulos de libros científicos y ha dirigido más de 14 tesis doctorales. Ha trabajado en las universidades de Massachusetts, en Hampshire, de Cornell, en Ithaca, en Estados Unidos. En el plano de la gestión ocupa y ha ocupado puestos de importancia, como director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad Asturiana desde 1986.
presidente de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, desde 2007 hasta 2013, secretario del Comité Científico del European Center Soft Computing desde 2010 a 2016 y coordinador de la ANEP en el área de informática desde 2013 al 2016. Desde septiembre del 16 a septiembre del 20 fue presidente de la Sociedad Científica Española. Finalmente, el profesor Bamón es un dedicado divulgador, con artículos en diversos medios de prensa local. Le he visto uno en Bable, y yo espero que la conferencia hoy no nos la dé en Bable. Y prensa nacional, entre ellos El País, así como múltiples conferencias a muy diversos niveles, Fundación Areces y otros entornos más modestos, como puede ser nuestro ciclo, ¿no? Que se brindó entusiasta a darnos la conferencia cuando yo le mandé la invitación. Yo diría que es un científico, por encima de toda esa capacidad de divulgación, es un científico profundamente preocupado por el impacto social que puede tener el campo en el que trabaja y los aspectos éticos relacionados, y cómo transmitir su conocimiento a la sociedad. Eso lo he visto en algunas de sus escritos y sus publicaciones. Hoy nos va a hablar de inteligencia artificial y Big Data. Estamos ampliando nuestros cerebros. Antonio, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por las palabras. Hablar en castellano, que es mi lengua madre, aunque también podría hablar en gallego, porque, en fin, estudié en Santiago y mi padre era gallego. Bueno, voy a compartir la pantalla entonces con la presentación que preparé. Procuraré ser breve, quizás más breve de lo que estaba anunciado. Yo creo que es importante luego el turno que me dijeron que habrá de preguntas, interacciones, yo creo que puede ser más interesante. Bueno, pues efectivamente mi actividad se centra en la Universidad Asturiana, en el Departamento de Informática, en el Centro de Inteligencia Artificial, y la fase divulgadora fundamentalmente la hice desde que ocupaba puestos de una cierta relevancia en las sociedades científicas, porque consideraba que era mi obligación acudir a prácticamente a todo tipo de foros. Este es un foro realmente grato, pero en fin, fui a todo tipo de foros porque creía, insisto, que esa era mi obligación, lo que yo debía hacer, ¿no? Una obsesión, de alguna forma, en mi etapa de presidente de la Sociedad Científica e Informática de España, era el intentar conseguir que la sociedad tuviese entre su agenda de preocupaciones que la informática debería formar parte de la educación obligatoria en primaria y secundaria, porque yo creo firmemente en este tema. También el procurar que hubiese más mujeres en los estudios de informática, que realmente hay muy pocas. No solo es un fenómeno español, es un fenómeno de todo el mundo. En España tenemos en torno al 15% de las alumnas en nuestras aulas de informática, y eso, bueno, pues yo creo que es preocupante. Pero en fin, hoy no he venido a hablar de esto, sino que he venido a hablar del tema de la inteligencia artificial y Big Data y intentar responder un poco a la pregunta si estamos ampliando nuestros cerebros. Bueno, haciendo un poco de spoiler, la respuesta es que no. Nuestros cerebros son lo que son, lo que pasa es que estamos generando prótesis que hacen que nuestros cerebros quizás sean más poderosos. Y eso, bueno, pues es una forma de ampliar el cerebro, ¿no? Estamos frente a un fenómeno profundamente mediático, como decía Fernando. Es un fenómeno que aparece, pues, toda la prensa en realidad. Yo aquí pongo unos recortes de algunas noticias del New York Times de este mes de junio del 2021, en el que aparecen noticias realmente, como decía él, muy llamativas y a veces, pues, en fin, ligeramente exageradas, ¿no? Por ejemplo, en la segunda que ahí aparece, pues da noticia de un dron que atacó por su cuenta y riesgo una instalación civil en Libia. Bueno, esto puede ser considerado verdad, pero también puede ser considerado, pues, en fin, una forma de disculpa. Pero en todo caso, el New York Times se ocupa de este tipo de noticias, también de las noticias que produce, bueno, pues en China siempre está presente en las obsesiones del mundo americano, muchas veces con razón, el miedo que nos produce los fenómenos de la inteligencia artificial en la economía. Ese tipo de cosas están presentes. En el país, pues también tenemos continuamente noticias en las que habla, bueno, pues de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se vende como un signo para vender más teléfonos, un signo que indica modernidad, que indica estar en nuestros tiempos. Y siempre las innovaciones están vinculadas a la inteligencia artificial, bueno, siempre, muchas veces. También de hace muy poco, el mes de junio,
par de noticias, una que en Google decía que la inteligencia artificial conquista la última frontera, que es el diseño de sus propios chips. Bueno, luego al leer la letra pequeña se ve que en realidad bueno, pues no es tan llamativo como parece y hace cosas que ya se sabía que se podía hacer con inteligencia artificial, y es utilizar la inteligencia artificial como potenciador de nuestra inteligencia, hacer que explore combinaciones en este caso de diseño de chips, que seguramente por nuestros medios pues no haríamos algo en muchísimo tiempo, ¿no? Quisiera destacar también este otro artículo que me llamó mucho la atención, titulado Inteligencia Artificial y Democracia, que lo escribe Daniel Innerarity y que apareció el 9 de junio. Daniel Innerarity es uno de los pensadores sesudos que escriben en El País y bueno, sinceramente en este caso yo creo que yerra y que aprovecha la etiqueta de inteligencia artificial pues, para contarnos sus experiencias, diríamos, sus reflexiones sobre la democracia, que yo creo que están en este caso desencaminadas. Pero insisto en que la gente utiliza la inteligencia artificial para potenciar productos y también para potenciar a sí mismo escribiendo de cosas que muchas veces no conocen. Además de ser un fenómeno mediático, la inteligencia artificial presenta, a diferencia de otras disciplinas, presenta objeciones. Bueno, hoy en día muchas disciplinas presentan objeciones, ¿no? Pues la química, la gente pues habla en contra de la química. Yo tengo una hija que es química y en fin, siempre está peleándose con la gente que habla mal de la química. En la inteligencia artificial hay objeciones de tipo casi filosófico. Se dice que las máquinas no pueden pensar y se dan varias razones, pero las fundamentales son dos. Se argumenta que las máquinas no podrán pensar porque no son capaces de tener creatividad y también porque no es computable, los procesos del pensamiento. Pues esto lo divulgó fundamentalmente Penrose en un libro titulado La nueva mente del emperador, y sobre la no creatividad lo que se argumenta es que los ordenadores tienen dificultades para ser como Mozart o como Shakespeare. Bueno, hay que reconocer que nosotros también. De hecho, en la historia de la humanidad pues, hubo un Mozart y un Shakespeare, entonces bueno, el resto pues, no llegamos a ese logro, a esos cimas, diríamos, ¿no? Hay que recordar que en el primer ordenador realmente que hizo algo útil, pues Alan Turing escribió un pequeño programa que, utilizando generador de números aleatorios, escribía cartas de amor. Tenía varias frases numeradas y generaba números aleatorios al azar y escribía la frase correspondiente al número. Pues de esta forma componía cartas de amor, lo cual nos lleva a pensar si las cartas de amor son en realidad un proceso inteligente o si son simplemente un proceso aleatorio. Quizás una combinación de eso y de alguna cosa más. No voy a hacer especial hincapié en rebatir esto porque quizás no sea incluso ni posible y seguramente no es conveniente. Lo que es evidente es que la inteligencia artificial genera oportunidades de empleo. Oportunidades de empleo en prácticamente todos los campos de la economía, en la industria tradicional, en departamentos de I+D, tanto en el mundo universitario como fuera de él, en servicios lingüísticos avanzados, en la automoción, pues ahora todo el mundo está hablando de los vehículos autónomos, también en el cuidado de personas mayores o personas dependientes por algún motivo, en el turismo, en el medio ambiente, en agricultura, ganadería, biomedicina, banca y comercio electrónico, es decir, en prácticamente todos los campos de la actividad humana que generen riqueza, pues hay oportunidades de empleo desde la inteligencia artificial. ¿Cuál es el contenido de la inteligencia artificial? ¿De qué estamos hablando? Porque muchas veces se habla pues desde componentes un poco, digamos, si fuesen músicos diríamos que se toca de oído, ¿no? Cuando no es tocar de oído es cuando nos adentramos en esto y hay dos partes. Hay una parte que es lo que aquí aparece, que son ecuaciones matemáticas, ecuaciones en las que aparecen pues problemas de optimización, ecuaciones con derivadas parciales, estimación de distribuciones de probabilidad, máxima verosimilitud, logaritmos, aparecen ecuaciones, ¿vale? Esto es una parte esencial, muy esencial, de lo que es la inteligencia artificial en nuestros días. Pero también es verdad que la inteligencia artificial es esto, es líneas y líneas de código en lenguajes de programación diversos, pero que en fin, se especializan muchos de ellos en abordar tareas de inteligencia artificial. En realidad, es una especialización necesaria de dos mundos, el mundo de la informática y el mundo de las matemáticas. Digo necesaria porque no es ninguna de las dos cosas. En algunas ocasiones se lee que pues el auge de las matemáticas se debe a la inteligencia artificial. No es verdad, o sea, en matemáticas no se explica inteligencia artificial. En la informática tampoco se explica inteligencia artificial. Es una combinación de ambas y que supone una especialización necesaria porque no la había si no se profundiza en ella. Juntando estas dos ramas de una manera adecuada, no basta simplemente ponerlas en contacto y ya está.
Esto es una pequeña disquisición sobre, en fin, lo que yo creo desde el punto de vista corporativista, sino que tengo una cierta experiencia en los dos campos y puedo afirmar que es así. Esta especialización necesaria, pues, bueno, se ve reflejado en que cuando se programa, con las líneas de código como las que aquí aparecen, pues surgen primero de un razonamiento de tipo matemático, de un pensamiento abstracto en el que se hacen gráficos para ver los procesos cómo pueden funcionar, ¿no? Donde hay funciones de activación que tienen propiedades matemáticas y computacionales determinadas, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones de las que todo el mundo habla y que aparecen por todas partes? Voy a mostrar algunas aplicaciones de tipo gráfico para, bueno, pues para ilustrar esto, ¿no? En primer lugar, recomendadores. Empiezo por recomendadores porque es algo llamativo y también, bueno, pues yo es personalmente a lo que me dedico ahora, a hacer recomendadores de distinto tipo. Pero aquí pongo los nombres de multinacionales muy importantes, quizás algunas de las más importantes del mundo, en la que el núcleo fundamental de su negocio está basado en que tienen sistemas de recomendación. Ahí tenemos a Netflix, que considera que es una parte fundamental de su negocio el tener un sistema de recomendación. De hecho, últimamente, en la entrada de Netflix, yo vi que hay una tecla que dice reproduce algo, porque es importante que la gente sepa qué ver. Entonces, bueno, le pone algo que teóricamente es del gusto de la persona que está frente al televisor, y eso es fundamental porque si no la gente pasa mucho tiempo buscando las películas o las series. Y eso, bueno, pues produce un cierto distanciamiento de estos sistemas y produce, bueno, pues una cierta exasperación y no es bueno para el negocio. Por supuesto, lo que recomienda tiene que ser adecuado para el que lo va a ver, tiene que gustarle. YouTube nos recomienda también vídeos. Recomienda vídeos, quizás el primero pues no, pero el segundo ya a continuación del que acabamos de ver pues, sí que lo recomienda y muchas veces pues la gente lo ve. Google, por supuesto, nos recomienda páginas web para visitar cuando expresamos una necesidad de información. Amazon pues, nos quiere vender y nos recomienda todo tipo de productos que ellos les producen negocio y que a nosotros quizás nos ayuden en nuestras búsquedas. El mundo de los móviles, en estos momentos la ubicuidad de los móviles es total. Los móviles, por supuesto, son dispositivos de telecomunicaciones, pero el software que hay, el software de aplicación, es prácticamente todo el software de inteligencia artificial, desde sistemas que conversan con nosotros, buscadores que permiten buscar a partir de prácticamente cualquier tipo de entrada. Lo que hace que los móviles hayan tenido el desarrollo que están teniendo no es solamente que podemos hablar desde cualquier lugar del mundo prácticamente, sino que tenga este tipo de prestaciones. La gente en realidad muchas veces ni habla con el móvil, simplemente utiliza estas aplicaciones. Estas aplicaciones desde el punto de vista conceptual, ¿qué hacen? Pues muchas veces lo que hacen es reconocer contenidos. Reconocer contenidos en imágenes. Por ejemplo, ahí aparece un esquema de un programa escrito en Deep Learning, con el paradigma de Deep Learning, que recibe una entrada que es una imagen y tiene que concluir si esa imagen contiene o no un gato. Bueno, hay muchísimas más posibilidades, por supuesto. Una foto de un trozo de piel y nos dice si corresponde a una enfermedad y en qué grado, que una foto de una persona y nos dice qué persona es. Reconocer imágenes es una labor importante. Reconocer voces también es una labor importante y reconocer textos. Reconocer textos, pues no solamente reconocer textos escritos a mano o textos escritos en un PDF, sino, por ejemplo, en textos reconocer si ese texto habla de un determinado tema, aunque literalmente no se exprese una palabra que, bueno, pues que comprenda, permitidme que utilice este término, que comprenda si se está hablando de un tema a partir del conjunto de palabras que pueden ser sinónimos de una determinada. Esto es un gran bloque de aplicaciones de la inteligencia artificial que dan lugar pues, a las aplicaciones que luego vemos en los móviles o en los ordenadores de sobremesa. Los sistemas de visión que decía antes pues sirven, por ejemplo, para el reconocimiento facial. Reconocimiento facial pues, para identificarnos, por ejemplo, en el móvil si somos nosotros, para identificarnos los gestos y poder hacer mensajes en un vídeo con avatares pues, más que reproducen nuestros gestos, para reconocer matrículas, para si entran en una determinada zona que tiene bueno, pues, problemas de restricción de acceso, para ver si hay en seguridad, pues si hay algún problema, si hay algún arma, por ejemplo, en el público que está deambulando por una estación, para servirnos para vigilancia y para tener cuidados con personas que pueden requerir el auxilio en este caso, de un robot. Aquí pongo una figura comercial de reconocimiento facial que pues,
identificarnos en un terminal de teléfono de una marca muy conocida. Este, que ya lo puse antes en pequeño en una noticia del New York Times, el reconocimiento facial tiene un lado, diríamos, poco agradable, y es el desarrollo que están teniendo en algunas ciudades o en algunos países, como por ejemplo en algunas zonas de China. Aquí se habla de una ciudad del oeste de la región de China de Xinjiang. En el póster se advierte de que las fuerzas criminales serán, bueno, pues tratadas con severidad, y para eso se hace una videovigilancia que se ve que es bastante familiar, por ejemplo, para estas niñas que están aquí debajo de las cámaras con naturalidad, porque al final uno se acostumbra a todas las cosas. En muchos países occidentales, en muchas ciudades occidentales, mejor dicho, se están prohibiendo estos servicios, ¿no? En algunas zonas restringidas pues no se prohíben porque se entiende que es un sistema de seguridad. Muy controvertido, pero bueno, es una de las aplicaciones. Muy importantes son las tecnologías lingüísticas. Yo conocí personas que decían que bueno, que eso se da por supuesto, que algo consustancial, por ejemplo, a los móviles. No es así. Los móviles son cacharros, como decía antes, que tienen un hardware pues, muy preciso, pero no están dotados de tecnología lingüística, salvo que haya un software específico que se la siga. Aquí se presenta un esquema de un sistema de Google capaz de simular una conversación de un usuario, en este caso con un negocio de restauración, en el que se hacía una reserva para comer en ese sitio. Y bueno, se hacía una conversación de manera muy natural. Esto era un ejemplo solamente para demostrar la potencia computacional y del software de inteligencia artificial de Google, y bueno, pues para al final vender este tipo de aplicaciones. El algoritmo de traducción de Google es realmente muy bueno, cada día mejora, puede hacer traducción simultánea a varios lenguajes, se está hablando un idioma y se traduce a otro también de manera directa y hablando. Se puede introducir texto pues, haciendo rasgos sobre el móvil o hablando, como decía, o mostrando una foto en la que aparezca un letrero que haya texto en un idioma, pues traduce a otro idioma. Realmente funciona muy bien. Otra gran empresa, IBM, también se dedica a este tipo de tecnología. ¿Por qué? Pues porque vende. IBM no se dedica a hacer juegos de manos, ¿no? La tecnología que vende IBM es una tecnología muy buena. En mi equipo hemos desarrollado aplicaciones utilizando trozos de software que vende IBM, de reconocimiento de texto en lenguaje natural, en español, hablado con distintos acentos sin ningún problema. Y bueno, hace relativamente poco, hace un par de años, produjeron lo que se llamaba el primer tertuliano robot, y que era abrumador porque era capaz de sintetizar un montón de documentación para sintetizarla en forma de argumentos a favor de un tema. Por supuesto, era capaz de cambiar el lado que iba a ocupar el tertuliano y hablar perfectamente de lo contrario, sin ningún rubor y sin ningún problema. Y bueno, lo que pretendía demostrar IBM no era que tenía intención de sustituir a los tertulianos de las radios y de las televisiones, sino demostrar el poderío, una vez más, de los sistemas de IBM para, en este caso, resumir cosas, ¿no? Resumir cosas y hacerlo en términos de lenguaje natural. Puede resumir, pues, por ejemplo, toda la documentación que haya de quejas de consumidores en una empresa, y puede reducirlo y decir, pues, la gente se está quejando de esto y de esto, lo cual puede ser útil, ¿no? Otro gran área de aplicación es el transporte autónomo. Aquí pongo muestras de por tierra, mar y aire, ¿no? Barcos que son con transportes autónomos, barcos que tienen también gemelos digitales, que bueno, pues permiten hacer de manera autónoma y a distancia pues, multitud de aplicaciones. Los drones, que pueden navegar por el aire solos o en grupos, lo cual añade complejidad a los algoritmos de gestión. Y por supuesto los coches autónomos que están en boca de mucha gente. Los robots estos aéreos, los drones, bueno, pues salen también frecuentemente en noticias, por ejemplo, que Amazon estaba pensando en utilizarlos para hacer reparto, pero también muchas veces salen hablando de procesos de guerra, ¿no? En Pakistán pues parece ser que se usaron los drones de este estilo para distintas acciones. Al principio ponía una noticia del New York Times de este mes en que se decía que un dron había por su cuenta y riesgo tomado decisiones de atacar una base en Libia. Los vehículos autónomos de tierra, pues, bueno, pues son los coches, pero también son las humildes aspiradoras que son electrodomésticos, que bueno, son vehículos porque se mueven y son autónomos porque lo hacen por su cuenta y riesgo, ¿no?
Es decir, que no solamente estamos hablando de máquinas de matar, sino que estamos hablando también de aspiradoras y todas ellas comparten algún tipo de tecnología. Los vehículos autónomos, bueno, pues hay gente que no cree demasiado en ellos, pero realmente están penetrando en nuestras vidas con sistemas cada vez más autónomos. Hay coches que son capaces de aparcar por sus propios medios, hay coches que son capaces de moverse, pues, por ejemplo, por autopistas sin mayor problema. El Tesla último pues, lo hace sin mayores dificultades. Y coches, en este caso todavía experimentales, que son capaces de construir sin más, de conducirse sin más, ¿no? Uber está invirtiendo mucho en ello, y Amazon también, y Google. Google quizás fue la primera marca que invirtió en estas aplicaciones. Pero las marcas conocidas de los coches fundamentalmente de alta gama, pues están todas invirtiendo porque ven que es una línea de futuro que yo creo que será más pronto que tarde algo que veamos por nuestras calles. Otro campo de aplicación que yo creo que es importante ahora y que lo va a ser mucho más en el próximo futuro es el mundo de los cuidados. Los cuidados son cada vez más importantes, cuidados para personas mayores, para personas que necesitan algún tipo de cuidados, como por ejemplo niños, cuidados para personas que necesitan algún tipo de asistencia psicológica. Hay robots capaces de conversar, tratando de aplicar algún tipo de terapia. Y bueno, esta es una aplicación que fundamentalmente utiliza no inteligencia instrumental, sino inteligencia emocional, que es otro tipo de inteligencia que realmente debemos atender porque la cifra de negocio que está detrás de esto es realmente muy, muy importante. En la industria tradicional, pues bueno, todos conocemos imágenes como la que aparece en la pantalla, de muchos robots que están en cadenas de montaje de vehículos y que, bueno, pues están dotados colectivamente de inteligencia artificial. Control inteligente, entonces, optimizar cadenas de suministros, la planificación de la producción, todo eso también son tareas que no son robots, sino programas de software que ayudan a la industria tradicional. La medicina de precisión también es una aplicación importante. Últimamente salió la noticia de un robot capaz de operar operaciones de espalda y que lo hace con una precisión del 100%, muy superior, desgraciadamente, a las de los cirujanos humanos. Próximamente todos pediremos que nos operen uno de estos robots porque no va a cansarse, no va a estar de mal humor, no va a tener calor, ni frío, ni nos va a operar perfectamente. También va más allá la inteligencia artificial, va más allá en aplicaciones que todavía no son económicamente rentables, pero que quizás pronto lo sean. Esta es una transparencia, en fin, bastante llamativa, porque todas esas personas que están ahí son personas que no existen. Son personas que creó un software capaz de hacer generación de objetos que tengan una determinada distribución de probabilidad, en este caso, que sean caras de personas que en este caso sonríen y en este caso nos resultan amables, ¿no? Bueno, pues esto en estos momentos no tiene una aplicación clara, pero próximamente la van a tener. Y ya digo, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista técnico, es generar elementos que sigan una determinada distribución de probabilidad. Realmente los logros son impresionantes porque estas caras todo el mundo pensaría que son de verdad, pues no lo son. Otro tema que es importante, yo creo, siempre que se habla de inteligencia artificial, son las repercusiones laborales y sociales. No se puede hablar de inteligencia artificial olvidando esta parte. Hay en estos momentos dos líneas que convergen y que juntas pues, hacen pues, un efecto realmente importante, que son la automatización y el problema del empleo que está bueno, pues, modificándose continuamente. El 60% de las ocupaciones actuales tienen al menos un 30% de sus actividades automatizables. Esto es una afirmación de la consultora McKinsey, que es una de las consultoras más importantes del mundo. Estos son datos de antes de la pandemia. En estos momentos, bueno, pues seguramente es un poco más importante todavía. En España, en esos momentos, se decía que el 23% de las ocupaciones actuales desaparecerán. Desaparecerán porque son prácticamente completamente automatizables. Como decía antes, con un mejor rendimiento cuando se hace de manera automática que cuando no lo son. ¿Esto qué supone? Supone que van a desaparecer empleos que en estos momentos, o mejor en el momento de desaparecer, el límite era 2030, van a estar ocupados por personas entre 40 y 50 años, con un nivel de estudios en general bajo, pero no todos de nivel bajo, y esto supone el 23% de la ocupación laboral en España, entre 4 y 5 millones, lo cual es una cifra realmente muy importante. Por otra parte, la automatización y el empleo
va a tener algunas repercusiones, vamos a decir, favorables. Si los procesos de producción de riqueza son más eficientes, eso significa que la riqueza, al menos globalmente, va a aumentar. Históricamente, en otros momentos de la historia en que hubo revoluciones industriales, hubo creación de nuevos empleos, empleos que no eran los que se estaban haciendo anteriormente. Por ejemplo, se me ocurre la automatización de la automatización. Si tiene que haber automatización, bueno, pues tiene que haber alguien que incentive esa automatización. Pero otros empleos. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber sueldos más altos. Las personas que tengan trabajo van a tener sueldos más altos porque van a ser más eficientes con ayuda de dispositivos de inteligencia artificial. Al tener sueldos más altos van a permitirse el lujo de poder hacer gastos en cosas que ahora pues se hacen de manera parcial, ¿no? Por ejemplo, gastos en salud. La población envejecida va a tener gastos en salud para las personas que trabajan o para sus ascendientes, gastos de salud, perdón, en población envejecida que generan gastos de salud y gastos de cuidado pues muy superiores a los actuales. Va a haber fuertes inversiones en energía eficiente, porque todos estos procesos, además de ser bueno, pues más bonitos o menos bonitos, consumen bastante energía. Eso significa que el gasto energético hay que fijarse y tiene que ser un gasto energético eficiente. Tiene que haber inversiones en energía eficiente y eso supone también puestos de trabajo. Y también en inversiones en infraestructuras, unas infraestructuras para propiciar todos esos cambios en la distribución del empleo, en los cuidados, en los gastos energéticos más eficientes y bueno, en necesidades que en estos momentos pues, solamente somos capaces de vislumbrar. Las necesidades que esto provoca, pues que va a haber que atender a cambios sociales, porque no todo el mundo se va a poder adaptar a esos cambios de falta de empleo en unos campos y creación de empleo en otros. No todo el mundo se va a convertir en científico de datos cuando desaparecen sus puestos de trabajo, a lo mejor de taxista, ¿no? Eso significa que hay que educar a la población, adaptar nuevos empleos y rediseño de los actuales. Y muchas veces son empleos que todavía no existen, lo cual supone, insisto, como decía antes, una preocupación que yo creo que es importante, y es que hay que insistir en que debe haber una preocupación por la educación en informática desde los primeros pasos de la educación reglada. Una reflexión, y es que si la automatización trae empleo, trae riqueza, perdón, es estratégico para un país apoyar la automatización. ¿Por qué? Porque trae riqueza. Y la razón es que si nosotros no automatizamos, porque podríamos decir, no, nosotros no vamos a automatizar, entonces no vamos a perder empleo, el problema es que otros sí lo van a hacer. Entonces nos van a vender productos más baratos. O incluso peor, no lo hará nadie. Y entonces procesos de creación de riqueza que nosotros ni nadie se preocupó en automatizar, pues no van a ser necesarios y eso pues, nos lleva realmente a una situación dramática. Yo creo que hay que reflexionar sobre esto. La automatización hay que tomarla en serio y hay que tomarla como algo estratégico para un país porque trae riqueza y trae empleo, el que va a haber. Bueno, y muchísimas gracias por escucharme. Espero no haber sido muy, muy pesado y me pongo en manos de las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias, Antonio, por tu charla. Muy interesante, muy abierta a los problemas sociales que plantea el tema. Y estoy seguro que habrá un montón de preguntas. Ya sabes que esto es videoconferencia, por lo tanto los aplausos no los puedes oír, pero ya los verás en el chat, la gente los suele poner. Mira, mientras se plantean algunas de las preguntas, yo te puedo hacer alguna, ¿no? Y es, se habla mucho de la digitalización, de que hay necesidad de digitalizar. Bueno, si a ti te dicen que hay que digitalizar, no te están diciendo nada nuevo. Te sabes muy bien qué es lo que significa digitalizar. Pero a esta persona de la pequeña o mediana empresa le dicen tiene que digitalizar y se compra un ordenador. Pero eso no es digitalizar. No. Entonces, ¿qué opinas sobre ese tema? No solo en qué es digitalizar, que yo creo que la audiencia más o menos lo va a saber de sobras, sino también en qué habría que decir, cómo habría que contarlo. A ver, siendo muy sintético, yo creo que habría que decir que digitalizar no es pasar de la libreta de gusanillo a una hoja Excel. La digitalización es cambiar el modelo de negocio por un modelo de negocio basado en datos. Eso hay que aplicarlo en cada caso y no es sencillo.
Las pequeñas empresas en muchas ocasiones no tienen el poder económico o el conocimiento necesario para hacer esta transformación de cambio de negocio. Pero eso se puede alquilar, se puede comprar, igual que la gente compra pues el suministro de energía eléctrica, el suministro de internet. Quizás haya que comprar el suministro de modelos de negocio adaptados a los pequeños y medianos negocios o los grandes. Los grandes ya lo van sabiendo, pero es cambiar el modelo de negocio. Los gobiernos autonómicos, las entidades así, digamos, sin ánimo de lucro, continuamente están haciendo charlas sobre digitalización. En la mayor parte de los casos es algo que está subvencionado, un proceso subvencionado, entonces dan charlas porque está subvencionado, porque me parece muy bien, porque hay que hablar de esto, pero el núcleo de la cuestión es esta, cambiar el modelo de negocio. Mira, te pregunta Cristina, que te manda sus aplausos. También te pregunta si la automatización trae más eficiencia y riqueza, puede ayudar a que trabajemos menos y se reduzcan las jornadas laborales. ¿Es así? Que las máquinas trabajen por nosotros. Es así siempre y cuando nosotros, como sociedad, nos dotemos de los instrumentos jurídicos para que eso sea así. Podría ser así. Podría ser así. Tendríamos que tener leyes para que fuese así. Pilar Moya también te da sus aplausos y te pregunta qué aplicaciones puede tener la inteligencia artificial en biomecánica o cómo podemos aplicar la inteligencia artificial al deporte. Bueno, en biomecánica me imagino que es, bueno, primero en la fase de diseño, en la fase de diseño de cualquier componente física, existen multitud de combinaciones posibles. Esa multitud de combinaciones posibles podemos explorarlas de manera manual o podemos explorarlas de manera utilizando simuladores. Puso una noticia de que Google era capaz de construir un producto que tiene mucha explosión combinatoria para su diseño, que eran los chips, en el cual bueno, pues, se exploraban muchísimas combinaciones, se simulaban y entonces se veía cuáles eran las mejores. Eso se me ocurre que es una vía. Para el deporte, bueno, pues para el deporte se utiliza pues, para ver el rendimiento, para ver cuáles son los momentos de entrenamiento mejores. Para el fútbol se utiliza bastante, la verdad. En todos los deportes donde hay bastante dinero detrás hay sistemas de inteligencia artificial que miden el rendimiento, son capaces de sugerir fichajes, son capaces de sugerir pues, entrenamientos específicos para cada jugador, personalizaciones de la actividad. Y me imagino que, bueno, pues personalizaciones físicas. En los teléfonos, en muchos de nuestros teléfonos móviles, con algún tipo de dispositivo, que muchas veces es un reloj o pues otra cosa así, también nos recomiendan, utilizando inteligencia artificial, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, nos incentivan a hacerlo, nos ofrecen premios, nos ofrecen, en fin, todo tipo de cosas de este estilo. Paco Hernández te hace una pregunta del millón. Según Penrose, la conciencia no es computable. Y te pregunta, ¿es posible que un ingenio de inteligencia artificial tenga conciencia? Y si así fuera, ¿sería moralmente admisible eliminar una de estas máquinas? Bueno, yo ya dije que tenía ascendencia gallega. Entonces voy a intentar responder con otras preguntas. Primero, Penrose podría no tener razón, ¿vale? En segundo lugar, el hablar de la conciencia, si es computable o no, bueno, no lo sabemos. Y es tan importante eso, es tan importante. Desde el punto de vista económico, ¿nosotros compraríamos un teléfono que tuviese conciencia o preferiríamos uno que no la tuviese? Es decir, no, y la conciencia ya la pongo yo. Si nosotros fuésemos empresarios, querríamos que el robot que está fabricando coches en nuestra planta de producción tenga conciencia o que no la tenga, que no nos pida bueno, aumento de sueldo, vacaciones, en fin, ocio. No. Eso es discutible. Desde el punto de vista filosófico, no lo sé, no soy filósofo, ¿vale? No sabría decir. A mí me parece que es un poco ciencia ficción, no entra dentro de las preocupaciones inmediatas que tengo yo, ni creo que mis nietos la tengan, ¿no? Pero bueno, es importante para Penrose para escribir este tipo de cosas. Yo esto lo menciono en clase, ¿eh? Me parece agradable. Mira, Jesús Viñuales te manda también sus aplausos. Un tema apasionante. Muchas gracias por la charla. Todo el mundo habla ahora de inteligencia artificial, pero no estoy seguro de que todos estemos hablando de lo mismo. Yeah. ¿Cómo definir la diferencia entre inteligencia humana y artificial? Bueno, la inteligencia artificial es la que construimos nosotros, que no se hace con productos biológicos, ¿no?
y la inteligencia humana la que se hace con nuestro cerebro. Yo creo que la diferencia es sencilla. Yo veo una pregunta aquí que se habla de optimizar funciones con millones de parámetros y tal por método gradiente. Bueno, Sí, eso es Denis de Navarro, el que te lo sí. pregunta. A ver, esencialmente... Perdóname, Antonio, voy a hacer la pregunta, formularla, no sé si todo el mundo Bien. tiene acceso al chat. Algunas explicaciones son espectaculares, pero realmente inteligencia artificial se reduce a optimizar una función de millones de parámetros por el método del gradiente. Bueno, Sí. Denis y tú sabréis lo que es el método del gradiente. Sí, el método gradiente es un método de optimización de funciones continuas. Hacer que algo tenga valores mínimos, por ejemplo, mínimos errores, ¿no? Cuando queremos hacer algo que haga predicciones, pues queremos que las predicciones las haga con el menor número de errores posible. Entonces, bueno, son funciones que tienen muchos parámetros allí dentro, no tienen 3 coeficientes, tienen millones de parámetros de estos. Yo una vez vi una expresión de un CEO importante de Microsoft que decía: si algo se puede programar en Python, entonces es aprendizaje automático, y si algo se puede escribir en PowerPoint, pues entonces es inteligencia artificial. Bueno, era un poco cínico en contra, diríamos, de la inteligencia artificial. Diríamos que la inteligencia artificial sería lo más efímero, lo más palabrero, lo más humo, vamos a decir, y cuando se hacen aplicaciones de verdad, pues son aplicaciones de aprendizaje automático que efectivamente utilizan el método del gradiente, con distintas versiones, en fin, con métodos realmente sofisticados. Todas las que yo puse son de método de gradiente. Pilar Navarro se sorprende de que tengamos que crear robots que empaticen y cuiden de los seres humanos. Y dice, ¿cuál es la parte negativa? Quizás habría que abrir el debate sobre la nueva humanidad. Sí. A ver, a nosotros no nos sorprenden algunas cosas que hacen las máquinas por nosotros porque estamos habituados a ellas. Por ejemplo, nosotros queremos ir desde Oviedo, donde estoy ahora, hasta Zaragoza. Bueno, hay unas máquinas que se llaman coches que, bueno, pues nos ayudan, no vamos corriendo, ¿vale? Entonces nos parece normal y nos parece, bueno, pues agradable, y entonces cuidan nuestra salud, porque claro, si nos vamos corriendo, pues podemos cansarnos, incluso podemos, en fin, tener algunos problemas de salud. El cuidar de los mayores, pues por ejemplo, no sé, hay videovigilancia o vigilancia con unos sensores para ver si las personas se caen, ¿no? Porque hay personas mayores que se caen en casa estando solos. Bueno, pues tenemos que saber que se cayeron, ¿no? En algunas ocasiones tenemos que recordar a esas personas, bueno, pues que necesitan tomar la pastilla de color verde, luego la pastilla de color rojo, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces necesitan empatía porque necesitan que hablen con ellos, ¿no? A veces hablan con ellos una máquina que es realmente tonta, que es la televisión, bueno, pues que sea un poco más inteligente, y eso no nos parece mal, que nuestros mayores vean la televisión, que escuchen la radio, que lean un libro. Esos son sistemas de comunicación que solamente tienen un sentido. Bueno, quizás que tengan 2 sería más interesante. Y los libros, las películas y la radio son productos artificiales que hacemos para entretenernos, y eso no nos parece mal. Yo no creo que esto tenga ningún problema filosófico especial. Podemos verlo como que, bueno, nosotros dejamos a los mayores en manos de... Ya los dejamos, ¿sí? Ya los dejamos en manos muchas veces de sí mismos o de cosas peores, ¿no? Vienen a resolver un problema que ya está ahí. O sea, la soledad, por ejemplo, en personas mayores es un problema que existe. Y no tan mayores, y no tan mayores. Y no tan mayores. Mira, Pedro Quílez te dice, ¿qué opinión tienes sobre los riesgos de la inteligencia artificial? ¿Pueden ser ciertos los miedos a una dependencia o peor, que los sistemas inteligentes puedan ser una amenaza en el futuro, de forma consciente o no, ya que posiblemente tendrían control de muchos sistemas esenciales? Bueno, en estos momentos ya lo tienen, en estos momentos ya lo tienen. En muchos sistemas, por ejemplo, el sistema de distribución eléctrico, bueno, pues no hay una persona que esté vigilándolo. La bolsa, bueno, pues tiene también problemas de este estilo. Hace poco hubo una especie de confabulación de muchas personas en el mundo que compraron una determinada acción y, bueno, subió la bolsa en esa acción. Muchos sistemas claves en el mundo actual dependen de las máquinas y nosotros nos sentimos orgullosos de que sea así. Yo prefiero sinceramente que una máquina robusta, que una máquina redundante para que no tenga problemas de que se rompa y tal, vigile el sistema de distribución de la energía eléctrica en España en lugar de que lo haga una persona. Me parece mucho más vulnerable. Entonces, bueno, ya lo están haciendo, ¿vale? Ya lo están haciendo.
Paco te pregunta si las máquinas eliminan puestos de trabajo y eso puede afectar directamente al sistema de pensiones, tal y como lo conocemos. ¿No tendríamos que considerar a las máquinas como trabajadores que deberían cotizar, al menos para cubrir el futuro de las prestaciones? Bueno, esto es una disquisición importante desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, al final, que yo creo que tiene que ser resuelta. Si va a haber poco trabajo, pero muy especial, y una parte importante de ese trabajo lo hacen las máquinas, bueno, pues tenemos que generar riqueza para atender a necesidades sociales. Eso lo podemos hacer de muchas maneras. Bueno, los políticos nos dirán, nos sugerirán cómo, ¿no? Una posibilidad es que se grave a los robots y otra posibilidad es que se grave a los productos que hacen esos robots. Y otra posibilidad es que se grave pues, a la gente que está cobrando un sueldo. Existen varios métodos, no son complicados. Por ejemplo, si se graba a los productos y a las personas que le cobran un sueldo, pues ya está. Es una forma de cobrar robots. En estos momentos hay muchos robots, por ejemplo, en las fábricas de construcción de vehículos y bueno, los vehículos tienen unos impuestos importantes para venderse, pero los robots no pagan impuestos, pero sí los vehículos. Y bueno, pues a todos nos parece bien. Hay que regular eso y hay que vigilarlo, desde luego. Mira, Pilar Tena te hace una pregunta que yo la voy a complementar con una que tenía yo planteada. Ella te pide que hables un poco de computación cuántica, pero este no es el tema de la conferencia. No es el tema. No es el tema. No, lo que yo tenía planteado era lo siguiente. El ordenador cuántico va a tener una rapidez inmensa. Sí. Va a ser capaz de resolver problemas que requieren millones de años a un computador normal en segundos. Mm. En un computador normal lo que tienes acceso a millones o billones de datos en relativamente muy poco tiempo. ¿De qué manera se puede compaginar esa capacidad de la computación cuántica con la capacidad del ordenador normal? Bueno, las aplicaciones que ahora nos están hablando de ellas en la computación cuántica son aplicaciones de tipo combinatorio. Y en todos los procesos donde haya una explosión combinatoria, muchas posibilidades de combinar cosas, pues ahí al explorar muchas cosas a la vez, pues entonces va a tener facilidad. Lo que decía antes de los circuitos, del diseño de circuitos, lo que decía de la biomecánica, pero por ejemplo también se puede utilizar, y de hecho se está vendiendo como una de las aplicaciones importantes, la desencriptación de códigos de seguridad, porque en definitiva son problemas combinatorios muy, muy importantes. Yo creo que es esa. De todas formas, la computación cuántica, bueno, pues está todavía empezando y yo espero que funcione y que funcione bien, pero en estos momentos es un desarrollo casi más bien teórico. Con las aplicaciones de hardware de computación cuántica son realmente muy limitadas. Sí, en este sentido lo que has mencionado tú de Google, ¿no? Que ha desarrollado un ordenador sí, por inteligencia artificial es capaz de diseñar chips. Realmente no es cierto, no es así. No, no es cierto. No. Lo que ha diseñado es la arquitectura de un chip ya diseñado. O sea, la funcionalidad del chip es la que no está diseñada por ordenador. Lo que está diseñado es cómo meter todos esos cablecillos, todas esas disposiciones que son complejísimas para poder empaquetarlos en un espacio absolutamente mínimo, ¿no? Sí, son las combinaciones de decisiones de diseño que hay. Bueno, pues ser capaz de simularlas y es capaz de explorarlas en un breve espacio de tiempo. Cuando haya muchas combinaciones que se puedan explorar con mucha computación, pues entonces eso se va a acelerar. Y es eso lo que hace. Nada más y nada menos que eso. Sí, Es importante, es muy importante. Mira, Cristina, te pregunta una cosa. ¿Conoces me imagino, Sí. el escándalo de Cambridge, ¿no? Cambridge Analytica, y cómo usaron el Big Data para influir en la votación del Brexit? Pues te pide que si lo puedes explicar desde Sí, la óptica de tu conferencia. sí. Yo escribí un artículo en El País sobre esto, cuando surgió el escándalo. A ver, la tesis del artículo era que Cambridge Analytica tenía quizás malas intenciones, pero que no pudo hacer lo que decían que hizo. Los datos que tenían, bueno, pues eran importantes, pero con esos datos
en estudios experimentales serios científicos, se llegó a demostrar que no se acertaba más allá del 50% en, por ejemplo, determinar si una persona era del Partido Demócrata o republicano en Estados Unidos. Si eso era, perdón, del 60%, era 60%, que era poco más que el azar, ¿vale? Si eso no se puede hacer para ver la orientación política y luego influir sobre esas personas, entonces no se puede hacer una influencia. En estos momentos ya prácticamente nadie habla de eso, porque las campañas políticas se basan en otras cosas que son mucho más sencillas, mucho más fáciles, que son directamente las mentiras que se cuentan como verdades, los fake news, y eso se distribuye de manera masiva y el que lo pilla pues le parece bien, y entonces la Tierra es plana y los chips que entran en las vacunas, en fin, todo este tipo de cosas, y no hace falta dirigirlo a nadie, porque es que directamente no se puede hacer, ¿vale? Lo de Cambridge Analytica fue una campaña de marketing importante para ellos, yo creo que les salió mal, y digamos que forma parte del colectivo, de la idea colectiva que tiene la gente, que da un poco de miedo, ¿no? Bueno, estas cosas son muy poderosas y nos vigilan, el gran hermano, en fin, este tipo de cosas. No llegamos ahí. Y el Brexit se ganó por otras cosas, no se ganó por esto, pero se ganó por el fake news y por la publicidad que se hizo, ¿no? Cuando se decía que si el Brexit se apoyaba, pues entonces todas las semanas se iba a ahorrar no sé cuántos millones de libras y entonces eso se iba a aplicar para la sanidad pública. Bueno, que luego no se hizo, pero en fin, eso es otra cuestión. Pues muy bien. Mira, te pregunta un código de número, yo no sé si es un alumno, que un teléfono. Hablando de chips, ¿qué tamaño tiene un chip? La verdad es que yo no lo sé. Ahí me baso en el saber, no sé, colectivo. Yo me dedico al software, no me dedico al hardware. Son pequeños, o sea, cuando abrimos un ordenador, pues vemos que son cosas pequeñas, ¿no? Sí, pueden tener algún centímetro cuadrado, Sí, pero el problema es lo que hay dentro, ¿no? claro. O sea, un centímetro cuadrado, pero tiene decenas y decenas de millones de transistores, condensadores, miles de cosas, ¿no? Sí. 3 por 3 centímetros los más grandes. Exacto. Sí, pero lo que hay dentro es lo que Claro. 30.000 millones de transistores. En los teléfonos pues hay varios chips, ¿no? No hay uno, hay varios. Pues hay el chip, diríamos, central, están los chips neuronales que hacen el papel de redes neuronales y los chips que hacen de tarjeta gráfica. Todo eso cabe en un teléfono y bueno, pues funciona muy bien, ¿no? Y entonces aquí viene el corolario de la pregunta, que es muy bueno. Sí. No se pueden incluir una vacuna, ¿verdad? Hombre, yo creo que de momento no, pero bueno, todo se andará, ¿no? Todo se andará. La tesis de estos de los antivacunas, que no te Claro, vacunan, sino que te meten un chip por supuesto, por supuesto. en el esto. Mira, atendiendo al título de tu charla, si estamos ampliando el cerebro, Sí. tú sabes, esto se aleja de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Pero de alguna manera es un complemento que puede tener, de otra manera. Tú sabes que se está trabajando mucho en la implantación de, de accesorios en el Sí. cuerpo humano. Sí. Hoy en día ya es común los cyborgs. Y los cyborgs son gente que tiene implantados determinadas extremidades o determinados aspectos que le dan una funcionalidad adicional o que suplen una funcionalidad que se les ha ido. Pues Sí. el bombero que perdió los brazos, las manos, y le han implantado unas manos, y desde el cerebro controla el movimiento de las manos para atarse los cordones de los zapatos, etc., ¿no? También se habla de implantar un disco duro y poder tener acceso al contenido del disco duro, con lo cual ahí sí que la ampliación del cerebro es muy grande, porque ahí puedes meter una memoria tremenda. ¿Sabes? ¿Puedes decir algo sobre esto? Sí, yo sé que se está trabajando bastante en neurociencia sobre esto. En los casos más extremos, por supuesto con animales, lo que se pretende es ser capaz de captar el conjunto de señales de un cerebro, que podría ser un cerebro dañado por algún problema cerebral grave, y entonces enviar, diríamos, las señales correctas, corregidas. Recibes las equivocadas
entonces envías las corregidas para problemas de salud mental grave o problemas de imposibilidad de hacer determinadas tareas. Bueno, pues sí se pueden hacer, ¿no? Entonces, sobre ese tipo de cosas sí se está haciendo. El problema es el siguiente. El problema es que eso sí que tiene problemas éticos realmente muy profundos. Y luego hay otro problema, y es que la cantidad de señales que somos capaces de captar en el cerebro son muy pocas. Sin embargo, la complejidad del cerebro es tan grande que captar unos pocos cientos de señales no es suficiente. Entonces, si queremos arreglar determinado mal funcionamiento del cerebro para sustituirlo por el buen funcionamiento, con unos pocos cientos no somos capaces de arreglar las cosas. El cerebro humano es bastante redundante, bastante complejo, es, digamos, el órgano más complejo que conocemos, y sería incluso filosóficamente problemático saber si no necesitaremos uno de esos implantes para construir implantes, porque no somos suficientemente listos. Pero bueno, esto es una voluntad por mi parte, ¿no? Bueno, Pilar tiene está preocupada por los satélites estos, los microsatélites que están mandando por decenas de miles al espacio, ¿no? Y pueden afectar al ecosistema. Eso no sabría decir. No es cosa tuya, no es cosa tuya. No sabría decir. No es cosa tuya. Son microsatélites, son satélites chiquitines. El volumen que hay en el espacio es, en la altura de donde los mandan, es enorme. Yo creo que no sé. Yo tampoco puedo contestarle a Pilar sobre esto. En cuanto a la creatividad que has mencionado, he leído yo, y seguramente tú también lo has leído, que hay hasta concursos de poesía, de literatura, de música compuesta por ordenadores. Concursos donde los ordenadores compiten con personas reales. Y el jurado puede ser ciego a la hora de saber de dónde viene. Sí. En California parece ser que emularon, no sé si cantatas de Bach o algo así, sí, con ordenador y el propio Bach. Y había un jurado que tenía que distinguir cuál era falsa y cuál era real. Y se equivocaron todas las veces que pudieron. Yeah. Es decir, ahí hay una creatividad por parte del ordenador. Porque ¿por qué Bach tenía creatividad por hacer una cantata y este ordenador que hace una cantata que es de tanta calidad como la de Bach no es creativo? Sí, a ver, yo puse una imagen donde es una transparencia en la que salían varias imágenes de personas que no existen, que eran elementos, en este caso imágenes, cada imagen era un elemento, de un conjunto que seguía una determinada distribución de probabilidad. De todas las imágenes posibles hay una parte que son de personas, imágenes de personas. De todas las composiciones posibles de música hay un grupo que son las cantatas de Bach. De todos los música pop que hay, pues hay una determinada distribución de probabilidad que no la tienen otras, ¿no? De todas las composiciones musicales. Entonces sí que se puede hacer eso, generar algunos elementos de una distribución de probabilidad. El mecanismo es el que tú apuntabas. El sistema tiene que ser capaz de, por una parte, obtener elementos al azar de un conjunto que sí son reales, por ejemplo, cantatas de Bach, y por otra parte generar con sus mecanismos lo que pretenden ser cantatas de Bach. El propio sistema tiene que luego intentar distinguir unas de las otras, los elementos reales de los falsos. Al principio los distingue perfectamente, esto es lo real y esto no es lo real. Cuando el sistema tiene un error próximo al 50%, es decir, es incapaz de distinguir lo real de lo generado por una determinada componente, pues entonces el sistema de generación decimos que, bueno, pues es capaz de simular el fenómeno que estamos teniendo, ¿no? Pues cantatas de Bach, imágenes, composiciones literarias también, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo en estos momentos creo que, bueno, pues para el entretenimiento puede que sí, y para pocas cosas más, pero dentro de 5 o 10 años yo estoy seguro
que las aplicaciones serán importantes. No sé decir exactamente cuáles, porque si no ya las hacía yo, ¿no? Pero yo creo que las vamos a ver muy pronto. El mismo robot tertuliano que tú has mencionado, si es capaz de argumentar tanto en una dirección como en otra, Sí, lo que pasa es que es un peligro para los abogados. O sea, sí, pero no se trata de sustituir a los tertulianos. O sea, ellos lo hacen como demostración de no, poderío, ¿no? pero un abogado que tiene que estar en un juicio y tiene que estar argumentando, puede Sí, ser difícil. puede ser de ayuda, desde luego. Y para alguien que tenga que resumir, ya digo, las quejas que se producen en una compañía o las felicitaciones o bien, alguien que tenga muchísima documentación, por ejemplo, por escrito, que sea capaz de resumirla, ¿no? Y que sea capaz de argumentar sobre esa base. Y eso, bueno, pues eso es importante. Hay personas que se dedican a eso. Documentalistas, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, pues oye, parece que las preguntas ya están todas formuladas. Tienes aplausos por la charla. Y has tenido colegas, ya se ha visto algunas preguntas y algunos comentarios que sabían de lo que hablaban. Muy bien. Muchísimas gracias por escucharme. Es siempre un placer dar este tipo de charlas porque, bueno, yo creo que es la misión que tenemos los académicos y además es muy agradable debatir estos temas con personas como vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo por, en fin, tu dedicación y tu tiempo, que eso vale también mucho. Eres una persona. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues gracias a todos por vuestra asistencia y por, en fin, haber estado, prácticamente todos habéis estado hasta el final. Muy bien. Hasta luego, gracias.